6 de la mañana, 33 minutos, y como lo veíamos hace un instante en la central de abastos del municipio de Yopal, donde se está tratando de hacer la reactivación económica y ya se da inicio con algunas situaciones, algunas complicaciones por parte de los empresarios, pero también con la mejor de las intenciones de salir a producir después de 5 largos meses. Pues hay muchas economías en el país que también lo están haciendo, y una de ellas tiene que ver con la parte minero-energética. Tenemos al presidente de la Asociación Colombiana de Petroleros, al doctor Francisco Lloreda, para hablar de este tema. Doctor Francisco Lloreda, muy buenos días y bienvenido a Contacto Noticias. Buenos días, Marta, es un gusto estar con usted y con toda la audiencia. Doctor Francisco, la situación mineroenergética, ¿en qué condiciones quedó en marzo 17 cuando arrancó la pandemia? Y de ahí para acá, pues ustedes han venido trabajando de manera, despaciosa, pero lo han hecho. En este momento, ¿cuáles son esas actividades que arrancarían teniendo en cuenta que que tienen que recuperar estos 5 meses? Marta, varias cosas. Recordemos que para el mes de marzo y abril, para la industria petrolera a nivel mundial se juntaron dos situaciones. La primera, una caída en los precios nunca antes vista en la historia de esta industria, y lo segundo, pues los efectos de la pandemia a nivel internacional, lo que significó entonces que se redujo el consumo de petróleo y sus derivados en el mundo entero, en alrededor del 70-80%. Eso entonces pues llevó a las empresas en el mundo entero y también pues en Colombia a, por un lado, a apretarse el cinturón, pero lo otro pues a tratar de buscar un mercado para el petróleo, y eso no fue tan fácil porque los precios se cayeron. Sí. Lo que quiero decir con eso es que únicamente el petróleo menos costoso es el que empezó a encontrar mercado, y eso en parte explica que la producción se haya caído en estos meses tanto. Recordemos que iniciamos el mes de enero con alrededor de 880.000 barriles aproximadamente, y a finales de junio estábamos, Marta, en 730.000 barriles mal contados, y eso entonces se debió pues principalmente a eso. Ahora, como usted lo decía, en el marco de los protocolos del Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Salud, entonces pues también la industria buscó acoplarse, aunque usted sabe que esta industria pues trabaja por turnos, entonces no le fue tan difícil ajustarse a la idea o al modelo de las cuarentenas, pero sí redujo a lo que llamamos al mínimo operativo para contar con el menor número posible de personas en las operaciones, sin dejar de producir, sin dejar de hacer las actividades, pero tratando de que hubiese la mejor gente posible. También la industria, como usted seguramente sabrá, pues también extendió los turnos para entonces tomó una serie de medidas con mucho rigor, esto en el país entero, para ayudar no solo a contener, sino también a mitigar el virus. Al mismo tiempo, pues usted sabe, en distintas regiones, en el caso del Casanare, hicimos un trabajo mancomunado de la gobernación con las empresas para ayudar en dotación de equipos médicos, en fin. Entonces, pues esa ha sido la situación. Ahora, ¿en qué estamos ahora, Marta? Estamos en la medida en que los precios internacionales se han recuperado un poco, un rango entre 40 a 45 dólares el barril. Entonces, las empresas están, algunas que tuvieron serias dificultades, están reabriendo pozos, algunas reabriendo campos, porque se habían cerrado. Entonces, pues esperemos que de aquí a diciembre tengamos una lenta pero positiva recuperación. Bueno, de aquí a diciembre. Este año, de los que ustedes han podido hacer ese balance, ¿cuánto es realmente lo que se ha podido sacar en hidrocarburos? Y de esto, pues, ¿cuánto es lo que le queda al gobierno, más bien al país? No sé si le entendí bien la pregunta, pero ahí realmente lo que ha ocurrido es lo siguiente, y es
tanto Ecopetrol como las empresas privadas han cerrado pozos, han reducido producción, las dos. De todos recordemos pues que el gran productor de petróleo del país es Ecopetrol, con alrededor del 80%, y esto pues, ha significado que en la medida en que se redujo la producción, pues tanto de Ecopetrol como los privados pues, redujeron la suya. Entonces, pues lo que nosotros esperamos es que tanto la empresa estatal como las privadas de aquí a diciembre pues logren pues recuperar así sea de manera parcial la producción y que ojalá pues se reactive la actividad exploratoria, porque la actividad exploratoria pues en estas situaciones es la primera que perjudica y se ha visto seriamente perjudicada. Carlos Betancur. Lloreda, ¿cuál es la posición de la ACP frente a la nueva reforma que se plantea para el sistema general de regalías? Nosotros hemos liderado y impulsado desde hace varios años esta reforma. No lo logramos en el gobierno anterior, las circunstancias no eran fáciles y debemos decirlo, el actual gobierno y el presidente Duque se comprometió con realizar esta reforma para que le lleguen mayores recursos a las regiones productoras. Entonces, pues estuvimos de acuerdo con el acto legislativo que modificó la Constitución y pues en este momento estamos pendientes del análisis y aprobación de parte del Senado de la República del proyecto de ley que va a reglamentar esa reforma constitucional. Entonces, pues confiamos en que pronto tengamos un nuevo sistema general de regalías que, como lo vemos, pues es un sistema que va a permitir no solo mayores recursos para las regiones productoras, contempla recursos de destinación directa, unos recursos para medio ambiente, también pues agilizan los trámites, quitando una serie de OCATs que dificultaban la ejecución de los recursos. Entonces yo creo que es una reforma que es beneficiosa y va a ser beneficiosa en especial para las regiones productoras, que es lo que hemos querido que sea así. Permítame, doctor Lloreda, ayer escuchamos al doctor José Manuel Abuchaibe, abogado del Guajiro, reconocido a nivel nacional porque ha presentado demandas varias contra políticos destacados, y él hacía un análisis donde decía que esta nueva norma que entraría a regular la ley de regalías pues es inconstitucional por procedimiento. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional tenía plazo hasta el 30 de marzo de entregar el proyecto de ley al Congreso de la República y lo entregó el 4 de agosto de manera extemporánea. El Congreso de la República tenía plazo hasta el 30 de agosto de crear la ley y este es el momento que no lo ha hecho. Por lo tanto, según la tesis de él, por lo tanto, la situación de una nueva reforma pues no se puede hacer, no se da, es inviable inconstitucionalmente, y él se encargaría de demandar, bien sea si el gobierno nacional saca un decreto ley con fuerza de ley o si el Congreso de la República expide una nueva ley. Frente a ese hecho, el acto legislativo 05-2011, la reforma que se hizo en ese momento, ¿es conveniente para ustedes? ¿Sigue siendo normal? ¿Sigue siendo una ley que le sirve a los petroleros o es necesario otra reforma? Dos cosas, Marta. La primera, y pues, respetando la opinión jurídica del abogado al que usted se refiere, y como usted sabe, donde hay más de un abogado hay distintas interpretaciones, sí. Pero cierto es que no comparto su tesis por una razón muy de fondo, porque tanto el gobierno como el Congreso tienen la facultad de presentar proyectos de ley y para estudiar estos independientemente de los tiempos y de los términos. Fíjese que eso es lo que explica que el Congreso de la República haya tomado la decisión de continuar durante una semana o el tiempo que sea necesario en la discusión del proyecto de ley reglamentario. Y la facultad que establece el acto legislativo para
presidente lo explica por decreto, es una facultad que está ahí, que puede ejercer o no puede ejercer el presidente. Pero el tema de fondo, y eso se trató en la discusión del Congreso de la República hace unos días, es que nadie le puede quitar al Congreso de la República la facultad de legislar, absolutamente nadie. Y además porque eso está además en la Constitución. Entonces, pues la verdad es que pues yo la verdad pues no comparto esa tesis jurídica y pues seguramente la va a demandar, como usted dice, pero es el país donde las demandas son de un deporte, pero no me preocupe en absoluto. Yo no tengo la menor duda de que desde el punto de vista procedimental no va a haber ningún problema. Y lo segundo, no tengo la menor duda que para la industria y en especial para las regiones productoras, esta reforma al sistema general de regalías va a ser muy positiva. Johan Solano. Gracias, Marta. Doctor Francisco Lloreda, con los buenos días. Quisiera preguntarle sobre este inconveniente que se presentó con el fracking, este mico que le colgaron a la nueva ley de regalías. ¿Sigue la industria petrolera insistiendo en implementar el fracking en nuestro país? Son dos preguntas. La primera, si nosotros insistimos en que debe adelantarse el fracking, sí. Nosotros en este momento lo que insistimos ante todo es que se adelanten los proyectos piloto. A mí me llama la atención el miedo que tienen algunos de adelantar los pilotos. Si los pilotos son los que nos van a permitir saber cuáles son realmente los impactos, los riesgos, si se puede adelantar esta técnica en Colombia de una manera responsable y segura. Yo a veces tengo un poco la impresión, les digo, que los que están opuestos a los pilotos lo están es porque en el fondo tienen un temor, y es que los pilotos los terminen desmintiendo y que los pilotos terminen demostrando que sí se puede hacer esta técnica de manera segura y terminen entonces como quienes le generaron un temor innecesario al país. Entonces vamos a continuar insistiendo en los pilotos porque creemos que es lo que le conviene a Colombia y porque pues Colombia no puede negarse a la investigación. Eso sí es increíble que algunos colombianos se nieguen a que se hagan los pilotos. Lo primero. Lo segundo, no hay ningún mico ni ningún orangután. Eso no es cierto y lo voy a explicar por qué. Lo primero, porque la ley 1530, que era la ley anterior que reglamentaba la regla del sistema general de regalías, se indica en esa ley que los desarrollos en yacimientos no convencionales tendrán una regalía diferencial. Eso ya está en la ley. En la ley 1530, que es la que se está reemplazando. Aquí lo único que está haciendo es retomando esa disposición e incluyéndola en la nueva ley. Entonces no hay ningún mico, no hay ningún orangután, como algunos la querían ver. Yo lo que le quiero decir es lo siguiente: quienes han querido transmitirle al país que es un mico, un orangután, lo que están buscando es la manera de ver cómo pues yo creería cómo se siguen atravesando los pilotos, pero aquí no hay ningún mito ni orangután, repito, porque es que esa discusión ya estaba en la ley que se está reemplazando. Si no estuviese en la ley que se está reemplazando, yo le daría la razón, diría que es un mico, pero no lo es. Permítame, ¿por qué esa diferencia en el pago de esos valores? Se supone que es un mayor riesgo, se está haciendo uso de elementos químicos, o sea, la situación es mayor frente a lo tradicional, a cómo se saca el crudo. Entonces, ¿por qué esos valores así? Marta, hay algo que me parece importante comentar sobre el artículo que se ha incluido en esta ley reglamentaria. Y es lo siguiente, y es el artículo mantiene la regalía diferencial con el descuento del 40% para aquellos proyectos que ya tienen contratos, convenios suscritos, es decir, aquellos desarrollos que ya tienen áreas asignadas. ¿Listo? Esto además por una simple razón, y es de seguridad jurídica, y es porque esas empresas invirtieron en el país, han invertido durante tantos años con esa regla de juego. Entonces uno no le cambia las reglas de juego a las empresas ni a las personas de esa manera. Entonces es algo muy interesante que establece
el artículo en este proyecto de ley es que dice, listo, vamos a respetar por seguridad jurídica las reglas del juego para los que tienen áreas asignadas, los que tienen contratos, convenios, que son los que ya están. Pero dice, pero cualquier nuevo desarrollo, ya no en el marco de los pilotos, por supuesto, sino a futuro sí los pilotos terminan demostrando que la técnica se puede adelantar de manera segura y confiable, dice, para los nuevos no va a haber descuento. Entonces, eso es lo que establece el artículo 210. Ahora, usted me pregunta por qué en su momento se estableció ese descuento. Por varias razones. La primera, porque, y todos lo sabemos, que el desarrollo de ese tipo de yacimientos es más costoso que si estuviésemos hablando de unos yacimientos convencionales, lo primero. Lo segundo, porque pues para el momento en que se estableció ese descuento en la ley, repito, en la ley que se está buscando reemplazar, en ese momento desde el punto de vista internacional, era se requería para poder atraer la inversión hacia el país para el desarrollo de estos yacimientos. Recordemos que esa es una industria que compite a nivel internacional, compite por los recursos de inversión, por la... entonces, pues en ese momento me imagino que eso fue la conclusión a la que se llegó y dio resultados. Dio resultados pues, porque llegaron un grupo de empresas a invertir en Colombia, a querer ayudar a desarrollar los yacimientos no convencionales. Es factible que de no contarse con esa regla de juego en ese momento de pronto no se hubiera dado. Pero repito, algo muy interesante es que lo que establece en el proyecto de ley que está en estudio del Senado es que la regla de juego del descuento se mantiene para los que ya están, sí, y no se mantiene para los nuevos. Permítame, desde su experiencia, doctor Lloreda, la afectación que se da en este tipo de actividad del fracking, porque se nos ha dado la idea de que son químicos, que son elementos bastante dañinos que llegan allí al subsuelo. Frente a eso, pues desde lo que ustedes saben, realmente es necesario proteger todos estos sectores. ¿Por qué no, digamos, tener esa consideración con el medio ambiente? De decir, bueno, ¿cómo minimizar ese riesgo en el fracking? Marta, esa consideración se está teniendo y se va a tener, y se tiene hoy día a nivel mundial, donde están desarrollando estos yacimientos, que cada día son más países. Infortunadamente, pues, se ha creado la idea de que esto tiene unos riesgos gigantescos, y eso es lo que ha calado en la opinión pública, pero eso no es así. Tanto a nivel, repito, internacional, y seguramente así se va a probar en el caso de Colombia con los pilotos, pues la verdad es que los riesgos todos están identificados como lo están en una operación convencional de la industria y como lo están pues en otras actividades económicas, que saben cuáles son los riesgos, cuáles los impactos, y los impactos se buscan compensar y los riesgos se buscan evitar, y en caso de que se presenten, pues mitigarlos de la manera más responsable posible. Entonces, pues yo creo que ahí lo fundamental, Marta, sí, es que hagamos los pilotos, y los sí, pilotos nos van a decir cómo estamos. Ahora, recordemos que esos pilotos surgen no porque se los inventó el gobierno, tampoco se los inventó la industria, surgen por una recomendación de una comisión de expertos, donde se hacen parte de estas no solo científicos, académicos, ambientalistas, geólogos, geofísicos, y también personas expertas en temas de agua, temas hídricos, y ellos concluyeron tres cosas del análisis que hicieron. El primero era que la regulación con la que contaba Colombia era una regulación más que suficiente para adelantar tanto la exploración como explotación de los yacimientos no convencionales. Lo segundo, concluyeron que los riesgos de esta actividad, fruto de todo el análisis internacional, de toda la práctica que ha habido, son los riesgos que se pueden identificar. Entonces, en esa medida, pues, se puede identificar, se pueden prevenir.
Entonces, pues yo creería que debemos aguardar y darle la oportunidad a los proyectos piloto y que estos, pues en nombre de la ciencia, nos indiquen si esta técnica se puede adelantar de manera segura o no. Sí. Yo confío y les digo que va a ser así y ojalá sea así porque creo que Colombia necesita desarrollar y aprovechar durante unas décadas esos recursos para pues convertirlos en recursos de inversión en las regiones y para la nación entera. Bueno, antes de darle paso a Johan, que está esperando allá también para preguntar, saludos desde aquí al municipio de Orocue. Ya hay reacciones desde esa localidad. Dicen, primero se pagaba impuesto por bloques, ahora no se paga porque se habla de plataformas construidas. Qué bonita manera de explicar la seguridad jurídica, negocio del Ejecutivo nada más, porque siempre han tenido seguridad. Ahorita vamos con ese tema. Johan Solano. Gracias, Marta. Doctor Lloreda, estaba haciendo usted énfasis en varias situaciones respecto al tema del fracking, estudios que se han hecho, lo que ustedes han podido conocer ya de experiencias en otros países. ¿Será que falta comunicación? ¿Será que falta un tema de relacionamiento con las comunidades? ¿Hace falta pedagogía por parte de la industria petrolera? Porque a nivel nacional y a nivel internacional, lo que se habla del fracking no es nada bueno. Eso por un lado. Y segundo, también hay un problema de relacionamiento con la comunidad en la medida en que siguen los paros, siguen las protestas, hay inconvenientes con la industria en las diferentes zonas donde tienen operaciones. ¿En qué está fallando la industria petrolera respecto a las comunicaciones o el relacionamiento con las comunidades? Ese me parece un punto fundamental. En estos minutos que tenemos, porque a las 7 tengo una reunión, Marta. Sí, señor. Entonces tendríamos que suspender, aunque si quiere retomamos mañana con todo gusto. Claro que sí, tranquilo, doctor. Mira, dos cosas. Sí, tiene toda la razón. Yo creo que ha faltado mucha pedagogía, no solo en la región y en la zona donde se aspira a adelantar los pilotos, que es en el Valle Medio del Magdalena y en la cuenca de esa ranchería en el norte del país, sino también en todo Colombia y también en departamentos que durante tantos años pues han tenido también vocación petrolera, como es el Casanare, como es Meta, como es Arauca, Boyacá. Ha faltado pedagogía, tienen toda la razón. Hay un poco también lo que ha ocurrido, ya yo es que a nivel internacional, en el caso de Colombia, pues, quienes se oponen a la técnica, ellos se han organizado muy bien y han logrado en parte el cometido de generar preocupación en torno a la técnica, pero creo que eso ha ido cambiando en medida en que se explica, en medida en que se conoce, y tal como están estructurados los proyectos pilotos, y así ya quedó establecido un decreto reglamentario que sacó el Ministerio del Interior. Ahí va a contar con lo que se llama un centro de transparencia, una serie de mecanismos para acompañar y tener todos los ojos encima en estos proyectos. Entonces, creo que en la medida en que avancemos, en que se haga pedagogía, en que los pilotos se vayan desarrollando con total transparencia, pues eso va a permitir construir confianza en torno de los mismos. Repito, independiente de lo que nos digan los pilotos. Si los pilotos nos dicen eso se puede hacer de manera segura, perfecto. Si los pilotos no nos dan tranquilidad, pues otra será la decisión que tendrá que haber en el país respecto a estos yacimientos. Pero hagamos los pilotos, lo que nosotros hemos insistido es no le tengamos prevención a estos pilotos, y a conocer bajo parámetros técnicos y científicos esta técnica. Bueno, entonces quedamos en ese compromiso para mañana, doctor Francisco Lloreda, a esta misma hora, 6:30. Marta. Bueno. Con todo gusto, continuamos conversando. Bueno, un saludo muy especial. A usted. Escuchábamos al presidente de la Asociación Colombiana de Petroleros hablando de esta reactivación económica, la situación que se está presentando, los 5 meses que les tocó en cierta manera, pues, suspender en algunos casos, en otros como un plan tortuga más despacio, porque dependían de las órdenes del Ministerio de Minas, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Salud, para poder volver a los yacimientos, para poder volver a los campos. Y hoy
ya cuando se habla de la reactivación en el país y cuando se está en este momento en la expectativa si va a haber o no esta ley de reglamentaria a la ley de regalías, entonces vamos a hablar con él. Vamos a seguir hablando con él. ¿Qué se debe esperar de la parte minero-energética en Colombia? Por lo tanto, la invitación para mañana para que nos acompañen también a las 6:30 de la mañana con el doctor Francisco Lloreda, mientras nosotros aquí seguimos con más información. 6 de la mañana, 58 minutos.